Sí. Ok, muy bien. A ver, ¿cuántos hay conectados? 56. Bueno, vamos a continuar. Entonces le decía que debe, de esta toma de muestra debe de ser por personal entrenado. Eso es muy buenos para tomar ese tipo de muestras. Y procesar antes de 4 horas. Si la muestra, si el laboratorio no está o la persona que está en el laboratorio no la puede procesar, no sabe, no le dijeron, así dicen, no están entrenados y todo eso, entonces no tomen la muestra este, porque después de 4 horas se empiezan a disolver las células y ya no las van a reportar, las van a reportar como ausentes, diciendo, porque sobre todo las células blancas, los glóbulos blancos, los leucocitos, sobre todo cuando sí los tiene. Entonces, tienen que estar muy coordinados con el laboratorio para que se los procese. Y para búsqueda de cristales basta una gota. Pero bueno, esto es lo que yo les quiero decir, una gota. Yo he visto cuando hacen la punción, a veces vamos nosotros a ver la punción. Ahí no me cambia. Así ya. Cuando hacen la punción, toman de las jeringas grandes de 10 o de 20 hasta, vean esa rodilla, la que está en la parte inferior, esa rodilla, vean cómo está de inflamada. Estos a lo mejor ya le sacaron mucha parte, pero sí está. A veces, les repito, he visto que sacan hasta 3 o 4 jeringas de 10 o de 20. Esa es la forma de funcionar. Vean más o menos la misma. Bueno, los van a entrenar, van a llegar a esa cavidad y de ahí pues ya se tiró todo eso. Pero ven toda la aguja que entra, hasta dónde entra, casi completamente. Sí, esa es la manera de hacerlo. Vean en qué parte de la rodilla entra. En esa es la cavidad. Aquí es donde se encuentra el líquido sinovial, en esta parte. ¿Sí? Así la manera de hacer esta extracción. En el codo, es el codo de un niño, a lo mejor se cayó, no sabemos, pero ya está hemorrágico. A ver, ahorita vamos a ver todas esas características de los líquidos. A veces la hemorragia no es porque pues haya ya una contaminación de sangre, a veces sí, pero no siempre es así, sino que esa hemorragia o esa contaminación de sangre es porque a la hora de hacer la punción tocan o perforan una vena o una arteria que está en el músculo. Entonces entra una gotita de sangre y cuando entra el líquido, pues la sangre viene escandalosa. Entonces se manifiestan esas coloraciones, aunque sí hay tejidos hemorrágicos. Hay unas formas de saber si es por el traumatismo de la aguja o saber si fue realmente un líquido hemorrágico. ¿Sí? Entonces, este, bueno, una vez que obtuvimos la muestra, y yo les voy a decir algo, deben de llevarla en la jeringa, no la pasen a ningún lado, porque aparte no hay, los tubitos que tiene el laboratorio máximo le caben 7 milímetros de centímetros cúbicos o mililitros de muestra, escasamente le cabe eso. Entonces, no es necesario que lo lleven en un tubo. Aunque se ocupe poquito, no importa. Ustedes lleven la jeringa, una jeringa. Tampoco vamos a medir porque en ningún momento nos pidieron que lo midiéramos cuánto mide. Pero lleven una jeringa. Miren, entre menos manipuleo ustedes le hagan a una muestra, aún con la sepsia y todo, entre menos manipuleos, pueden tener esa muestra perfectamente bien y funciona, porque acuérdense que también se va a hacer un cultivo. Entonces, entre más
menos manipulada está la muestra, hay menos posibilidades de contaminación. Bueno, así la llevan al laboratorio, así el laboratorio la va a centrifugar para eliminar las células, que estas células pueden alterar la composición química del líquido. A la hora de centrifugar, todo el mundo ya sabe que es una centrifugación, se centrifugan, las células se van al fondo del tubo y el sobrenadante, que es la parte líquida que queda en la parte superior del tubo, una vez centrifugado, con ese sobrenadante, aquí ya no se le llama plasma, aquí es líquido sinovial. Entonces, a ese sobrenadante se le van a realizar estas pruebas. Dice, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, niveles de complemento, diversos procedimientos bioquímicos, glucosa, proteínas, ahorita los vamos a ver, pero de ese sobrenadante. Y el resto, pues lo pueden desechar. No se cuentan células del sedimento urinario, perdón, del sedimento de líquido. No se cuentan las células, porque ahí están concentradas. No. Cuando uno va a contar células, la muestra se homogeniza. Así cuando llega se vacía cuando va a contar muestras, no lo va a usar. Cuando llega la jeringa al laboratorio, debe llevar la aguja puesta. Así que lo manejen con mucho cuidado. Se tira tantito líquido en el vertedero como para sacar la última porción que se quedó, una aguja, por así decirlo. Y se tira. Hagamos que se hace un lavado con el mismo líquido de la punta de la aguja. Y otra gotita de el líquido sinovial se usa una gotita para ver los cristales, así con la muestra homogenizada, y la otra gotita para hacer el. Por eso no se debe de estar cambiando, que ya te lo voy a llevar en un tubo, no, llévenlo en la gente. Sí, entonces así para eso es. Y ya después ustedes van a seguir haciendo lo demás, pero primero es para eso. El laboratorio es esta parte. Ustedes nada más limítense a llevar la muestra, no la cambien de nada y no la pasan a ningún tubo ni nada, así llévenla tal cual. Ya les repito, la muestra la van a centrifugar y el sobrenadante van a hacer toda la bioquímica, todas las pruebas inmunológicas para ver de qué se trata. Normalmente, fíjense lo que dice acá, normal. Ay, perdón. Normal. Eso de normal, es decir, pues no encontré otra palabra, créanme. La anduve buscando y no, ya no encontré otra palabra para ponerle ahí. Y lo puse como normal porque es lo que normalmente la gente entiende. No hay cosas normales, porque si hay una palabra normal, tiene que haber una anormal. O sea, lo contrario de normal es anormal o no normal. Entonces, pero bueno, está bien, vamos a dejarlo así, ¿no? Que encontramos la palabra. La verdad no la encontré. Entonces, el líquido sinovial dice, así es las tablas dicen que tiene un volumen en mililitros menor de 3.5. ¿Pero en dónde? ¿En la rodilla? ¿En el hombro? ¿Codo? ¿En una articulación de falanges? No dice. Por eso está bien. Digo, no me gusta mucho la palabra normal, pero bueno. Y al final, como que de nada sirve, porque todo va a depender de lo que nos lleguen a nosotros. Este volumen no es tan importante, pues. Pero bueno, nosotros les anotamos lo que llegó. Ya ustedes dicen, a ver, acá en urgencias o en el quirófano, o no sé, donde le hayan hecho la función, tiramos medio litro, o perdón, 100 mililitros. Bueno, entonces ya lo saben lo que sacaron, ¿no? Pero no importa mucho este dato. Transparencia o claridad.
debe ser translúcido. Vamos a ver una imagen de cómo es translúcido. El color es un color amarillento. Estos colores amarillos no, en líquidos sinoviales y en líquido, en el plasma, por ejemplo, no así en el líquido cefalorraquídeo, no, ni en los demás líquidos, eso va a llevar a otros colores. Pero eso, hablando de líquidos normales, insisto, este color amarillento se lo da eh, cuando una célula roja se vacía y se va modificando, pues se va teniendo esas reacciones, ese grupo M o ese grupo hemo. El grupo M o grupo hemo es una proteína compleja está compleja porque está compuesta de 5 anillos pirrólicos que tienen en el centro un ion ferroso, fierro 2 y 5 anillos pirrólicos en las orillas, aparte de la cadena para formar la proteína. Esas son proteínas de cuarta estructura, muy complejas. Entonces, cuando se rompe, cuando ese se vacía y se va, al final ese grupo M se abre, se rompe el anillo, forman un anillo, empieza ya su degradación, por así decirlo, y nos da esa coloración amarillenta. Es ese color amarillo, pero no es un amarillo huevo, no, es mucho, ligero, un color ligero, como la clara del huevo, sí, para que tengan. La viscosidad o filancia es igual como la clara de huevo, es alta. Ustedes agarran, estiran los dedos, ustedes meten sus deditos, los abren y se ven así filamento, muy filancia. La filancia es que se hace ese hilo alargado. ¿Qué es lo que va a tener el líquido sinovial normal? Células como leucocitos por milímetro cúbico, menor de 200 leucocitos. La glucosa, si hay más de células, si hay más de leucocitos arriba de 200, entonces estamos pensando en una infección. Puede ser que los leucocitos se encargan de la parte de defensa en las enfermedades, en las infecciones, pues. Puede haber eritrocitos, pero le repito, puede ser por la punción. A la hora de puncionar, pues se tiñó y aparecen los eritrocitos a la hora de revisar las células. Pero no son tan relevantes. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Glucosa. El glucosa tiene que tener en porcentaje igual. Ejemplo, si un paciente tiene una glucosa de 97% o 97 miligramos sobre decilitro, la glucosa del líquido sinovial es igual a la del suero. Ojo, hablo de personas normales, perdón, de líquidos sinoviales normales o así, no están enfermos, pues. Aquí es la palabra, ¿no? Que no están enfermos. Si la glucosa está muy arriba, digamos 150, 200, entonces hay que preguntar al paciente si es diabético. Obvio, si el paciente es diabético, pues su glucosa va a estar, su glucosa de líquido sinovial también va a estar alta. Mucho ojo con eso. No empiecen a decir, mira, tiene la glucosa bien alta, va a estar una infección. No. Vean, ¿el paciente es diabético, señor? No, pues que sí. Entonces, ustedes esperen que la glucosa esté alta. ¿Qué tan alta? Pues qué tan alta está en el suero, más o menos. El cultivo debe ser negativo. No debe haber bacterias. Debe ser aséptico. 0 bacterias. No debe haber nada. Y déjeme de una vez aquí ponerle. No me gusta mucho. Y ninguno. Aquí no se pone ninguno. No debe de haber
cristales tampoco en el líquido sinovial normal. No debe de haber. Déjenme, le quito esto de porcentaje, no. Miren, déjenme les digo una cosa. Yo creo que esto lo saben de la preparatoria, esto que les voy a comentar. El otro. Em, para poner concentración en no lo encuentro. El otro corchete le llaman, pero bueno, cuando está en corchetes rectangulares, como en este caso, significa concentración, ¿sí? No lo encuentro, pero bueno, vamos a suponer que sea eso. Voy a volver a poner así, aunque esté del otro lado. La concentración es de la que está en el suelo, para que no haya problemas. Ahorita ya lo busco y lo cambio. Entonces, no la glucosa en líquido sinovial debe ser igual al suero, el cultivo debe ser negativo, no debe de haber crecimiento de nada y los cristales tampoco se deben de observar en un líquido sinovial normal. Como que eso es lo que ustedes esperen. Ustedes, sus líquidos sinoviales así deben de estar, como este. Vale, bueno. ¿Para qué o por qué el médico solicita o puede solicitar un estudio de líquido sinovial? Eso es lo que ustedes van a estar pensando. Bueno, ¿y para qué? Ya sé que tiene una bolota, se cayó, se rompió, se lo voy a sacar y ya. Le voy a dar un analgésico para el dolor, a un antiinflamatorio, etcétera. Pero hay médicos que sí, sobre todo en pacientes que frecuentemente regresan por el mismo motivo. Una inflamación de su rodilla, del codo, de las falanges, del hombro, no sé, tobillo. Y regresan y regresan y regresan. Entonces, pues sí, lo que sí vamos a ver qué está pasando. Entonces, fundamentalmente el motivo del estudio, ¿para qué sirve este estudio? Es para evaluar las alteraciones de líquido sinovial en las artritis, obviamente en las inflamaciones, porque si duele, si está inflamado, pues es artritis. La artritis es la inflamación de las articulaciones. Esta inflamación se puede producir, pues, por un agente físico o mecánico, es decir, porque hubo un golpe o porque hay una gota. Vamos a ver qué es la gota. Por agentes químicos. Algo le cayó, le raspó, se embarraron, no sé, algo. Hay artritis que son supuradas o sépticas, o sea, que tienen pus. Hay artritis que son por reacciones inmunológicas o por enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la artritis reumatoide, la fiebre reumática. ¿Saben qué más últimamente es motivo de estudiar? Yo no, la verdad no he visto muchos casos. Yo en lo personal, no sé ustedes si los vayan a ver, la psoriasis. La artritis psoriásica. Eso también, déjense la pongo de una vez aquí para que la tengan, porque si no, a mí se me va a olvidar. Y vamos a ponerle aquí psoriasis. Eso también ya se lo tienen que coser porque sí, pues, si ustedes ven que tiene psoriasis, bueno, va a haber problema. No todas las psoriasis desencadenan en una artritis, no todas, a veces no duelen todavía. En psoriasis que van iniciando, no duelen, pero que las que ya son más, ya tienen mucho tiempo y no las atendieron, ya empiezan a doler las, las articulaciones en esos pacientes que tienen psoriasis. La coagulación debe de estar ausente porque no tiene fibrina, no debe haber fibrina, o sea, no coagula. Esa consistencia no es por fibrina, es por el ácido hialurónico, esa consistencia que tiene, de clara de huevo que yo le decía, no es un coágulo, no está coagulada, la clara de huevo tampoco está coagulada, así la consistencia. En los coágulos se forma fibrina y le da esa consistencia.
en la sangre, perdón. Y para formar los coágulos se forma la fibrina, pero aquí no hay fibrina. La coagulación no es coagulación, es la consistencia de filancia y todo eso. Los glóbulos blancos ya le dijimos que deben ser menor de 100 por milímetro cúbico, micrómetros, perdón, por micra. Microlitro. Si nosotros hacemos ese diferencial de los glóbulos blancos, es decir, podemos darle a las clasificaciones de esos glóbulos blancos, cuántos son neutrófilos, cuántos son linfocitos, cuántos son monocitos, cuántos son eosinófilos, etcétera. A nosotros nos sirve ser, o al médico le va a servir, que el laboratorio le entregue estos resultados, porque con estos resultados el médico va a saber si hay una infección de tipo bacteriana, de tipo viral o de tipo parasitaria o de tipo fúngica, es decir, por hongos. Con estos resultados el médico ya lo puede establecer. Hablo otra vez de los valores de referencia, es decir, de un líquido sinovial. Estamos hablando de los líquidos sinoviales normales, porque primero tenemos que conocer lo normal para, pues, todo lo que salga distinto ya es anormal. Los glóbulos blancos que deben de ser menor de 100 por microlitro, el porcentaje debe ser el 7% de neutrófilos, el 24% de linfocitos, el 49% de monocitos. Así de ley. Si hay más de monocitos, hay 60, 70, bueno, entonces tenemos una infección local, una infección tisular y está afectando importantemente ahí. Si la elevación es en linfocitos, entonces estamos pensando en una infección viral. Si la infección es en neutrófilos, estamos pensando en una infección bacteriana o por hongos. Si hay una elevación de eosinófilos, entonces estamos pensando en una autoinmunidad. Eso es importante señalarlo. Bueno, pH, también se le puede tomar el pH. Está entre 7.31 a 7.64, considerando la media de 7.43. Ese es el pH. No tiene unidades porque el pH no tiene unidades. Las proteínas deben de tener o pueden en cuestiones normales de 11 a 22 gramos por litro. Si no se los dan en gramos, se los pueden dar en miligramos. Entonces esos van a tener más. Entonces nomás hay que hacer la conversión. Esta es la conversión en gramos por... Normalmente los laboratorios reportan las proteínas en gramos por litro. Normalmente. Comúnmente, pues. ¿Vale? El ácido úrico menor a 8 miligramos por decilitro. ¿Sí? Eso es el valor de referencia. Menor a 8 miligramos por decilitro. No debe de haber de más de 8. Más de 8 ya es un problema de gota. El LDH de oxidrogenasa láctica es el valor es igual al del suero del paciente. Si el suero del paciente es de 250 unidades, esta es una enzima. Todas las asas son enzimas. Si la deshidrogenasa láctica es de 250, el valor del suero, si está arriba de eso, bueno, pues entonces hay un problema de un daño muscular, algo así, puede haberse elevado en esto. La glucosa ya les había comentado que debe ser arriba de 40, porque ningún paciente normal tiene la glucosa abajo de 40. Otra cosa. En este caso, para medir la glucosa, se debe, bueno, eso lo hace el laboratorio, agregar el fluoruro de sodio como anticoagulante, por así decirlo. Así se le llama a ese fluoruro de sodio como anticoagulante, que no es anticoagular, es para que se pueda procesar, es decir, quitarle esa filancia.
La mucina, que le da esas características de ser un coágulo, es positiva, ¿no? La mucina sí es positiva y tú la tocas si tú la pones en tus dedos, te va como si fuera agua. Híjole, algo está pasando ahí que lo debes de poner mucina negativa o disminuida. Bueno, en la búsqueda de cristales, hay cristales propios de los líquidos, pero bueno, tenemos que estar buscando otros que no sean tan propios, tan comunes. Cristales de urato de sodio. Cuando nosotros encontramos cristales de urato de sodio, estamos hablando de una artritis gotosa, una artritis por gota, son por uratos. También se le puede llamar por, miren, la palabra urato viene mm, del ácido úrico. Entonces, al ácido úrico, cuando se une con un compuesto de sodio, que tenga sodio, un carbonato, un cloruro, un sulfato, etcétera, y se une ese ácido úrico, entonces se forma el urato de sodio. Y el hecho de que sea urato, se forme un cristal, y ese cristal es este compuesto de urato de sodio, pues que mayormente su origen, pues, es el ácido úrico. Por eso a la artritis se le gotosa la gota, es por el incremento del ácido úrico, que no debe de estar el ácido, ¿dónde está? Aquí. Ácido úrico debe ser menor a 8 miligramos. Cuando esto se eleva en suero, digo, perdón, en este líquido cuando se eleva, o también lo pueden ustedes ver cuando la persona, para hacer un ácido úrico, se empieza a elevar el ácido úrico en suero. Entonces hay que ver, ese paciente va a tener gota en algún momento. Si medimos el ácido úrico del líquido sinovial, entonces estamos hablando de un problema de gota, ¿sí? Producida por los cristales de urato de sodio. También hay otros cristales, que es el pirofosfato de calcio, que son muy parecidos en el campo, son muy propios, pues, perdón, parecidos, propios en el campo de la reumatología, pero esto nos produce una pseudogota. Nos da, por la acumulación de cristales en las articulaciones, nos da la apariencia, que pensemos que es una pseudogota, es una gota. Nos quedan 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿eh? Eh, no es gota, pues, porque la gota es por el ácido úrico, no por el pirofosfato de calcio. Eso es lo que me quiero referir. Hay otros cristales que se encuentran, como son el oxalato de calcio, la hidroxipatita, que es el fosfato de calcio. Eso lo analiza el laboratorio. Bueno, yo estoy hablando del laboratorio, déjenme decirles que el laboratorio, no toda la gente de los laboratorios están entrenados para ver cristales. Además, el microscopio del laboratorio debe de tener un lente polarizado o meter un filtro. Y no es más que un lente como los que ustedes usan, que sea polarizado. Eso es lo que se requiere, quitar un espejo de sus lentes, pero que sea plano, y ese lo pones en la parte de abajo donde sale la luz del microscopio para que pueda ver luz polarizada. Y así se puedan identificar los cristales. Les repito, no todos los laboratorios pueden hacer este tipo de análisis de cristales, porque no todos los laboratorios procesan líquidos sinoviales. A veces los médicos artroscopistas no lo solicitan o muy poco, o lo cambian o lo mandan no sé a dónde. O también los reumatólogos que también se dedican a esto, no lo piden mucho. Entonces el laboratorista no tiene mucha
mucha experiencia, digamos, se puede tener, sí. Nosotros, los de gente de laboratorio, nos basamos mucho en los atlas de cristales, es decir, un libro que tiene muchas fotos, y ahí y por comparación nos encontramos. Pero no todos tienen eso. Bueno, hay aparte otras como células, digamos, que pues, son inclusiones encontradas en el citoplasma, ragocitos. En el citoplasma de los polimorfonucleares y de los monocitos se encuentran unas como gránulos, como aglutinación, ¿no? Como, sí, como muchas cositas que se juntaron, que se aglutinaron. Estas son compuestos o estas cositas son inmunoglobulinas, o es el factor reumatoideo, son fibrinas, son factores antinucleares. Se los encuentra en el 20 al 90% de las artritis reumatoides seropositivas, es decir, aquella artritis reumatoides que ya fue catalogada, diagnosticada por un estudio eh, en suero del factor reumatoide. O sea, los ragocitos se encuentran en las artritis reumatoides. ¿Sí? Así se ven. Tú ves la célula de ese paciente y la célula, los polimorfonucleares, que son la célula blanca a la hora de teñir, vas a ver esas incrustaciones que se ven ahí. Y eso es como que otra forma de saber que el paciente es artritis reumatoide seropositivo. También aparecen, y en las artritis sépticas son inducidas por cristales. Estas últimas se van a descartar si el paciente ya, como les dije, es un paciente con artritis reumatoide ya diagnosticada. O sea, dicho de otra forma, los ragocitos se van a encontrar en pacientes que tienen artritis reumatoide. Esas inclusiones, esas cositas que se ven en el citoplasma de los polimorfonucleares, va a ser debido a eso. Si las encontramos y son cristales o son otras cosas, bueno, pues son otras cosas. Pero cuando se hace artritis reumatoide, a eso se le llama ragocitos. Bueno, ¿qué es el diagnóstico diferencial? Ya hablamos de todo lo normal que todo lo que hemos visto hasta ahorita es el líquido sinovial normal. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer para ver si el líquido sinovial es traumático? O sea, fue por un golpe, una patada, una caída, no sé, o es séptico, es decir, que está infectado. ¿Es inflamatorio o no es inflamatorio? ¿A qué se debe? Y el diagnóstico diferencial se va a empezar a hacer a través del color. El color pajizo, color paja, la paja no es amarilla, es un amarillo muy claro. No amarillo huevo, repito, eso nunca lo van a ver. Sí, ya sería otra cosa. Sí hay, pero lo es otra cosa. Pero va de pajizo amarillo claro. Los provenientes de los que vienen, los líquidos sinoviales que vienen de procesos inflamatorios cambian el color verdoso. Ese amarillo empieza a virar a verde. También xantocrómico, que es la transformación del grupo M a bilirrubina, lo que yo le decía de los eritrocitos. Los eritrocitos, la hemoglobina de aquí viene M de hemoglobina, ese grupo M pegado a una globina, y esta hemoglobina se va a transformar en bilirrubinas, abriendo el anillo y todo eso, y se va a ver un color rojizo, anaranjado, rumbo al amarillo. Esos son los colores que vamos a estar viendo. ¿Cómo sabemos si este color anaranjadito, medio pintadito de rosita, no es por una punción traumática? Es muy fácil saber. Nosotros al centrifugarlo, ese líquido nos debe de quedar como las características normales que ya vimos,
Y en el fondo se deben de quedar las células rojas, o las células de la sangre, pues. Deben quedarse en el fondo. Hay un botoncito de células. Eso significa que la punción fue traumática. Pero si no, si a la hora de centrifugar sigue quedando de color naranja, amarillo fuerte, naranjado, rosita, color salmón o durazno, no sé cómo le digan, entonces es cantocrómico. Es decir, eso es debido a la transformación del grupo en bilirrubina. Eso tenemos que tenerlo muy consciente. No fue traumático, porque algo ya está pasando en ese líquido. Es un líquido viejo. No es que el líquido sea viejo, la lesión es vieja. Puede ser lechoso, esto es por infección. El incremento de las células rojas, de las células blancas, perdón, que son el indicativo de infección, pues nos da un color lechoso, grisáceo. Si es rojizo, bueno, estamos hablando de lo que les dije de la ruptura de los glóbulos rojos y que se vertió el grupo o la hemoglobina, pues. El aspecto, una cosa es el color y otra cosa es el aspecto. Debe ser claro, transparente. La turbidez nos va a indicar que hay muchas células, pueden ser células blancas, puede haber presencia de bacterias o de cristales. Esa turbidez se debe a eso. Por ejemplo, los cristales como los pirofosfatos, el colesterol, los uratos, que ya vimos algunos. Viscosidad. La viscosidad depende primeramente, como ya les había dicho, del ácido hialurónico, que es una sal, ya aquí en esta cosa ya es una sal, que todas las atos son sales. Sales del primer elemento, en este caso, o sea, el ácido se pega a una sal y forma el hialuronato polimerizado, que son, eh, mm, ¿cómo decirles? Son partículas o moléculas de ácido hialurónico, pero pegadas una tras otra. Entonces, esta concentración de ácido de hialuronato de polimerizado, no es hialurinato de sodio, su concentración es de 3 a 3.5 y va decreciendo con la edad. Después, entre los 50 y 80 años, el ácido hialurónico o hialuronato polimerizado baja hasta los 2 gramos por litro, perdón. De 3 a 2 baja.